gran saludo al colegio que ha sido cuna de hombres ilustres de bien, muchos años con gran A las 11 de la mañana en punto le damos la bienvenida a nuestra audiencia, a la familia de la institución educativa Emanuel Perdomo Borrero y a todos los radioescuchas que están pendientes de nuestra programación de El Colegio en Casa. Hoy es nuestro tercer espacio, gracias al auspicio de Confía, gracias al auspicio de la emisora Qué Buena, saludando a nuestra comunidad educativa, al señor rector Orlando Salas Macías, también saludando a nuestros compañeros de labores, a todos los docentes, a los padres de familia y en especial a nuestros estudiantes, ustedes que están en casa presto a las clases en el día de hoy que corresponden a sociales para los grados séptimo y octavo. Un abrazo inmenso, por favor, estar siempre en casa, no estar en la calle, realizando sus actividades y así contribuimos a este espacio de cuarentena obligatoria para evitar algún tipo de situación. El abrazo inmenso para nuestra comunidad educativa. Hoy vamos a trabajar, como les había comentado, el área de sociales. Vamos a iniciar con la profesora Lady Perdomo, pero antes de ello quiero recordarles que hoy también celebramos el Día de la Tierra, un 22 de abril, un día como hoy del año 1970, el senador estadounidense Gaylord Nelson pues declara la celebración en la primavera sobre el medio ambiente. A partir de allí se toma ese espacio de celebración del Día de la Tierra y por ende nos cuestionamos todos los días, nos cuestionamos todos los años qué hacemos por nuestro planeta, qué hacemos por la Tierra, qué hacemos por el medio ambiente. De allí partimos hoy para que cada uno de ustedes en casa nos cuestionemos y qué le aportamos. Por estos días de cuarentena decimos que es obligatoria, está prácticamente nuestro planeta casi descansando, porque muchas actividades industriales, muchas actividades comerciales están un poco quietas, y eso permite pues que nuestro ambiente descanse un poco, que nuestro planeta descanse un poco, que se oxigene y nos entregue ese espacio vital que necesitamos tan importante. Así que a trabajar desde casa y a estar pendiente de qué hacemos por nuestro planeta. A las 11 de la mañana con 2 minutos le damos la bienvenida a la profe Lady Perdomo, que también hace parte de este stand. Profe, muy buenos días. Buenos días para todos los estudiantes y las personas que nos escuchan en estos momentos, especialmente para los niños de octavo, que es para los cuales va dirigido esta orientación. Recordemos a los niños de octavo que nosotros antes de salir al receso forzoso estábamos terminando el tema de la Revolución Francesa. Entonces recordamos que la Revolución Francesa fue un movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789, es decir, a finales del siglo XVIII. Esa revolución trajo como consecuencia la abolición de la monarquía absolutista. Recuerden que el monarca absolutista era un rey que se creía de descendencia divina, es decir, que había sido enviado por Dios y por este motivo tenía un poder absoluto, mandaba en los órdenes político, social y económico, lo que tenía Francia en un caos absoluto, en una pobreza total y en una desigualdad muy grande. Terminando la Revolución Francesa, nosotros sabemos que esta revolución trajo algo positivo y fue el origen o el establecimiento de un nuevo gobierno republicano. Entonces ya desaparece el monarca absolutista, hablamos de los inicios del fortalecimiento de los estados modernos con la democracia, la aparición de la división de las tres ramas del poder público y la aparición de una constitución en Francia, lo que facilita el establecimiento de los estados modernos en el resto de Europa. Terminamos ese tema. En ese mismo contexto de la Revolución Francesa aparece un personaje muy emblemático que es conocido con el nombre de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte emergió o surgió en ese contexto de la Revolución Francesa porque fue un soldado que brilló gracias al liderazgo que tuvo y a la iniciativa o a esa gran lucidez para dirigir las guerras o muchas revoluciones dentro del contexto de la Revolución Francesa.
Esa revolución francesa que va de 1789 a 1805 inicia con el caos de la población para reclamar sus derechos y para reclamar su igualdad. Pero lo hemos opacado en 1804 porque en manos de Napoleón Bonaparte se consolida en Francia el imperio napoleónico. Entonces Napoleón Bonaparte se consagra emperador de los franceses. Entonces podemos hacer una reflexión y es que esa revolución finalmente retrocede cuando llega el señor Napoleón Bonaparte, porque al considerarse o al coronarse como emperador, pues deja un poco atrás todo lo que se había logrado en la Revolución Francesa, sin olvidar que una dictadura es un régimen político en el cual una sola persona concentra todo el poder y lo ejerce por la fuerza. Es diferente a la monarquía absolutista porque el dictador no se considera un rey heredero de una tradición dinástica, es decir, no se considera heredero porque viene de una familia específica que siempre ha tenido el poder o que es emanado de Dios su poder, sino que es un jefe militar y político que ha tomado el poder por la fuerza en nombre de una determinada ideología. Entonces, ese imperio napoleónico se caracterizó por ser fuerte, un imperio muy fuerte que se extendió por la mayoría de los territorios de Europa. Tuvo un enemigo grande, ese enemigo fue Gran Bretaña y fue Rusia. Este imperio también es conocido como el primer imperio francés y se desarrolla desde la coronación de Napoleón en 1804 hasta la disolución en 1815. ¿Qué quería Napoleón Bonaparte? Él deseaba que Francia se convirtiera en una potencia mundial y utilizó todas sus fuerzas y recursos para conseguir dicho objetivo. De esta manera, para el año 1810, contaba casi con el control absoluto de todo el continente europeo. Esto gracias a la inteligencia y la versatilidad de Napoleón Bonaparte y todas sus tropas para invadir y apoderarse de los territorios de sus países vecinos. Podemos nombrar características del imperio napoleónico. Entre las principales características del imperio napoleónico nosotros podemos explicar las siguientes. Primero, transmitió las ideas de la revolución por toda Europa. Segundo, creó el Código Napoleónico. Tercero, facilitó la independencia de países de América. ¿Por qué? Porque el hecho de que Napoleón, por ejemplo, invadiera España y capturara o retuviera al rey Fernando VII, rey de España en aquel tiempo, y pusiera en el poder a su hermano José Bonaparte, conocido como Pepe Botellas, porque el señor mantenía borracho, hizo que su poder aquí en América Latina, específicamente en la Nueva Granada en aquella época, disminuyera. Es decir, como España estaba siendo atacada por Napoleón Bonaparte, entonces esa debilidad de España nosotros aquí la utilizamos en la Nueva Granada de Colombia para poder liderar el proceso de independencia. Entonces para nosotros fue positivo porque eso nos ayudó a la independencia del siglo XIX, específicamente a partir del año 1810. Cuarta, se unieron varios países que se habían fragmentado, como Alemania e Italia. Quinta, logró establecer el orden en Francia luego de la Revolución Francesa, devolviéndole honor al país. ¿Por qué? Porque durante los años de la Revolución Francesa, que tuvo varias etapas y ustedes las deben recordar, hubo un caos total en el país. Entonces, en manos de Napoleón, después de que se consagra como emperador, le da nuevamente un orden y una estabilidad al país. Actualizó las estrategias utilizadas en la milicia, consiguiendo de esta manera un gran poder, es decir, replanteó las estrategias en los ejércitos y esto lo llevó a consagrarse a poder dominar otros territorios. Sacó a la luz la corrupción de los sacerdotes y le quitó poder al clero. Recuerden que el clero es la clase social compuesta por la iglesia. Todos los miembros de la iglesia hacen parte del clero. Popularizó la educación gratuita y universal. Logró que el gobierno de Francia y de otros lugares de Europa fueran más eficientes. Es decir, en ese contexto fue positivo.
Las causas y consecuencias del imperio napoleónico. Dentro de las causas, nosotros qué podemos explicar. En el contexto de esa Revolución Francesa y el caos que reinaba sobre la sociedad en el año 1800, unos años después del inicio de la Revolución Francesa, los franceses confeccionaron una constitución para modificar la economía, es decir, para cambiarla, para transformarla, para cambiar la política y la sociedad de toda Francia, lo que generó aún más un revuelto social, un desorden social. A esto se le suman los castigos que se venían imponiendo sobre los ciudadanos para intentar restablecer el orden. Entonces ustedes recordarán la famosa época del terror en donde asesinaban y condenaban a la guillotina a todo aquel que fuera opositor o contrarrevolucionario. Entonces se presentaron muchísimas muertes y muchísimo caos social y político. Entonces Napoleón Bonaparte aprovechó la ocasión y lanzó un golpe de estado al país con el cual consiguió tener el dominio absoluto de Francia. Y logró hacer todos esos cambios y modificaciones en los órdenes social, político y económico, que muchos de ellos fueron positivos. Consecuencias del imperio napoleónico. Presentó unas ventajas y unas desventajas. Fueron mayores las desventajas que las ventajas. Por esta razón, el imperio napoleónico podemos hablar de que no duró sino prácticamente una década. Entre las principales consecuencias del imperio napoleónico enumeramos una nueva acomodación del mapa geopolítico a nivel mundial, porque Europa, la mayoría de los territorios de Europa ya se encontraban bajo el dominio de Francia en el imperio napoleónico. Conquistó nuevas tierras. Surgió Gran Bretaña como una potencia y fue el principal enemigo y aliado de Rusia para poder vencer a el señor Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo. Derrota de la monarquía en Francia, promulgación de los derechos del ciudadano, contribución con la independencia de diversos países de Latinoamérica, ya que al atacar a los países europeos, estos se debilitaron y dejaron la vía libre en América para lograr la independencia. ¿Cuándo cae el imperio napoleónico? En el año 1812 Napoleón Bonaparte contaba con un gran poder en Europa y controlaba gran parte de su territorio, de toda Europa. Sin embargo, para el año 1813 este comenzó a debilitarse a partir de la búsqueda de venganza de diferentes estados, es decir, la necesidad de atacar a Rusia, por ejemplo. Entonces hubo una gran afectación que cuando atacó a Rusia, sus ejércitos no estaban preparados para las inclemencias del clima ruso y muchos de ellos murieron en una gran oleada de frío que los llevó prácticamente a la derrota. Por esta razón, Napoleón decidió realizar un ataque sorpresivo para poder lograr la victoria, pero finalmente no pudo estar en el poder sino 100 días más. Como final del imperio napoleónico, Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia derrotaron a Napoleón y su ejército en la famosa batalla de Waterloo. Entonces podemos entender que todo lo que quería buscar o alcanzar Napoleón Bonaparte no lo pudo lograr, porque aunque sí es cierto que logró extenderse sobre gran parte de Europa, finalmente su estrategia no fue productiva, porque él no entendió y no se percató de que sus anhelos eran finalmente contraproducentes con la soberanía y la libertad de los estados europeos. Gracias a la unión entre Rusia y Gran Bretaña principalmente pudieron contener el poder avasallador que tenía Napoleón Bonaparte y sus ejércitos. En la plataforma ustedes encuentran la guía que hay que desarrollar sobre el imperio napoleónico. Está claro que hay que leer, que hay que analizar, que hay que resumir los temas allí consignados y analizar las actividades. Recuerden que todo debe ser enviado por la plataforma y recuerden que las nivelaciones también deben ser enviadas por la plataforma o por WhatsApp al docente, como a ustedes les quede más fácil, para que podamos ir calificando, para que podamos ir haciendo las nivelaciones respectivas. Cada uno sabe qué debe y qué tiene que nivelar, qué debe presentar.
Recuerden que el tiempo estipulado está entre el 20 de abril y el 30 de abril, que es cuando terminamos el primer periodo. Les agradezco por su atención, espero que haya sido clara. Sin embargo, cualquier cosa se pueden estar comunicando conmigo a través de la plataforma o por WhatsApp. Feliz día para todos, muchas gracias. Bien, le agradecemos a la profesora Lady Perdomo por su explicación referente a la Revolución Francesa y todo lo que emana de ella, el aporte para las diferentes formación de muchos estados a nivel europeo y a nivel mundial también, porque de allí se influyó para otras regiones del mundo. Y como les decía ya, recordarle a nuestros estudiantes y a los padres de familia que todos estos temas, tanto de sociales como de las otras áreas, ustedes podrán acceder o entrar a la plataforma Sinaí y allí van a encontrar las tareas, van a encontrar cómo van a trabajar, qué deben hacer, muchas situaciones, es decir, que estos temas son reforzados a través de los trabajos que están en la plataforma Sinaí. En algunos casos hay personas, padres de familia o los mismos estudiantes que no pueden ingresar a la plataforma. Es sencillo, simplemente en Google, abrir Google y allí escribir microsic.sinaí.net.co y abre la plataforma posteriormente con el número de identidad del estudiante, que es el usuario, y posteriormente, si es la primera vez, la palabra Sinaí, allí abre y luego le da una opción para cambiar su contraseña y es la que va a utilizar. Usted cambia su contraseña y es la que va a utilizar cada vez que vaya a ingresar a la plataforma. Esto para los estudiantes, allá van a encontrar una ventana que le va a indicar tareas en línea y allí usted puede encontrar los trabajos que son almacenados allí por áreas, para que usted pueda reforzar pues la orientación que se da en este espacio, que no es muy largo, pero que nos permite estar más cerca de nuestros estudiantes. Las inquietudes, como lo decía la profesora Lady, a través de los números de WhatsApp, pueden llamar o pueden escribirle a los docentes para tener más seguridad y para darle claridad a las inquietudes que se presenten en este trabajo que estamos realizando. En cuanto a sugerencias, pues también enviar el desarrollo de los trabajos, algunos lo están enviando por WhatsApp. Hay una situación muy importante que es tomar la fotografía de manera clara para que se pueda leer bien los trabajos, se pueda hacer una revisión detallada de cada trabajo para valorar el trabajo del estudiante. Hay una forma de escanear estos trabajos para que lleguen con nitidez al WhatsApp. Y hay otra preocupación de padres de familia por el tiempo para el envío de los trabajos. El señor rector ha sido claro en ese sentido, que tengan paciencia los jóvenes, que desarrollen sus trabajos, que los trabajos no se dejan de un día para otro, sino que hay el espacio suficiente. Se hablaba del 20 hasta el 30 de abril, hay espacio suficiente. Sin embargo, como hay estudiantes que se encuentran fuera de la geografía local y que por algunas circunstancias no pueden arribar a nuestro municipio, pues ha dicho el señor rector que hay un espacio para estos estudiantes también. Todo eso se tiene en cuenta. Lo importante es que ustedes realicen las actividades que tengan ese sentido de responsabilidad y realicen sus trabajos y los hagan llegar. Otra situación también que recomiendo o que nos da que demos a conocer por parte del señor rector Orlando Salas es que la próxima semana se estarán entregando textos a los estudiantes de acuerdo al informe de necesidades que se entregue por cada grupo, es decir, por cada director de grado. De acuerdo, como los textos no se dan para todos, entonces para los que más lo necesitan, él estará informando oportunamente el día lunes qué día se van a entregar esos textos. Ahora sí pasamos al tema que tiene que ver al grado séptimo en cuanto a sociales se refiere. Este pequeño espacio lo vamos a repartir, digamos que en tres partes, y si alcanzamos una cuarta. La primera, el tema es retomando, como iniciamos el periodo de la Edad Media, la cual tiene 3 subperiodos por ser un periodo tan extenso. De allí emana el trabajo que ellos están realizando, gran parte del trabajo que están realizando en casa. Por ser un periodo tan extenso, pues tiene 3 subperiodos que se han denominado la Antigüedad Tardía, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Cada uno de estos periodos pues tiene unas características que son muy importantes, de las cuales vamos a hablar un poco para complementar el trabajo que vienen desarrollando en casa. Por ejemplo, la Antigüedad Tardía, que es un periodo de transición entre lo clásico,
y lo medieval. Allí encontramos que este periodo de la antigüedad tardía, se inicia con la expansión musulmana. En uno de los temas que encontramos allí también encontramos la crisis del Imperio Romano, y es donde también se forma el Imperio Carolingio a partir de esta antigüedad tardía. De allí se van a emanar una serie de información muy importante que ustedes van a encontrar en el trabajo, es decir, en el texto que se les entregó para que pudieran desarrollar el trabajo. En la Alta Edad Media, que es el segundo subperiodo, pues este se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, y que pues avanza con se mezcla con el siglo X. De allí podemos hablar de la formación de los reinos europeos. Recordemos que a partir de la invasión de los bárbaros, más conocidos como los vikingos, pues también se da la formación de estos reinos europeos, la invasión de esta gente del norte de Europa, que por el clima y por no tener los espacios para consolidar alguna actividad económica, partiendo de la agricultura especialmente, pues decide incursionar en territorio europeo, y por eso de una manera bastante abrupta, y por eso se le conoce como los bárbaros. Se da la formación de los nuevos reinos europeos, también se da la consolidación de la Iglesia Católica, si hablamos para esa época del mundo pagano de diferentes religiones, y que no había una unidad de tipo religioso. A partir de esta Alta Edad Media, pues se da ese proceso de consolidación de la Iglesia Católica y en una sociedad. Y tenemos el tema que hace referencia a la Baja Edad Media, que va del siglo XI hasta el siglo XV. Allí también se da la consolidación del feudalismo, etapa en donde la tenencia de la tierra pues era el poder de riqueza. Quien más tierra tuviese, pues era de los más acaudalados para aquella época. Y hablamos pues de algunas situaciones de tipo religioso en ese sentido, porque era la iglesia la que más territorios poseía para esa época. Es decir, aquí podemos unir un poco de los aspectos prácticamente que habló la profesora Lady anteriormente para el grado octavo, en esta parte de la consolidación del feudalismo, donde se da un espacio entre un señor feudal y un vasallo, para que a cambio de protección para él y para su familia, y un lugar donde trabajar y también tener el pan de cada día, pues accede a trabajar con fidelidad para ese señor feudal a partir de unos acuerdos en donde éste le entrega pues lo necesario al vasallo para trabajar. Hablamos de un puñado de tierra, una espada y un ramo de flores, que es lo que señala el contrato entre estos dos, para que éste le entregue fidelidad y también le sirva en alguna situación. Esa fidelidad que no puede faltar en ese tipo de contrato, porque pues para esa época podía acarrear algún tipo de problema. También para la Baja Edad Media se da la crisis, la famosa crisis de la Edad Media. Se da también la toma de Constantinopla por parte de los turcos. Esto en cuanto a los tres subperiodos que tiene la Edad Media. La segunda parte de nuestro espacio, para que vayan teniendo en cuenta de acuerdo al taller que tienen para desarrollar en casa, esta segunda parte tiene que ver que a uno de los últimos temas que veníamos trazando antes del retiro forzoso, y es la expansión la expansión del Islam, religión de los musulmanes, que el Islam significa sumisión a Dios. Esta es la religión pues predicada por el señor Mahoma, que es el profeta de los musulmanes. Esta religión tiene sus orígenes en la península arábiga, tiene unos inicios en Medina, cuando pues empieza a predicar el señor Mahoma, y que después le toca dejar esta ciudad, luego se va a la Meca, que es el punto de concentración actualmente para todos los musulmanes. En cualquier lugar del mundo donde nos encontremos, todos los musulmanes que tienen su iglesia en diferentes partes del mundo, pues a una hora determinada se rinden culto a su Dios, a Alá, rinden culto a su profeta, que es Mahoma, en dirección a la Meca, que es el sitio actual de mayor congregación para los musulmanes.
Entonces les decía que esta religión fue predicada por Mahoma y que se inicia en la península arábiga y que su punto de concentración actualmente es la ciudad, es en la Meca. Esta religión pues se extiende por gran parte de Asia. Hablamos de la parte suroccidental del territorio asiático, que comprende hoy a lo que es los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, encontramos a Irak, encontramos a Persia, encontramos a Irán, Irak y otros estados que actualmente pues también mantienen a veces en conflictos por diferentes filosofías de tipo religioso. En gran parte de Asia se extiende posteriormente, llega también al sur de Europa y al norte de África, especialmente en Egipto. Esto hace parte de lo que concierne a la expansión del Islam. Como así en el catolicismo tenemos la Biblia, los musulmanes tienen como libro el Corán, el cual tiene 5 preceptos. Estos preceptos que son el primero, la profesión, entre ellos la profesión de la fe es el primer precepto que tiene el Islam, y los otros preceptos que son afianzar el poder, agradecer a Dios, y el perdón también de los pecados está dentro de los preceptos que presenta el Corán. Y la tercera parte, para ya ir concluyendo, tiene que ver con las cruzadas, que es el otro tema que concierne especialmente al mundo católico, expediciones militares que fueron las cruzadas, y que se llamaban cruzadas porque aquellos miembros que participaban en un comienzo, que eran campesinos y que eran cristianos, pues en su vestimenta utilizaban una cruz que los identificaba como cristianos. Entonces fueron expediciones militares que se dieron por cristianos y que fueron auspiciadas por el Papa, donde participaban también los caballeros o la nobleza de aquella época, y se dirigían hacia Oriente Medio, es decir, al suroccidente de Asia, para la reconquista de los territorios allí que habían perdido y que habían caído en manos de los musulmanes. Entonces, muchos de estos expedicionarios no regresaron, y marcó, digamos, un decaimiento en el mundo de la religión católica, en el mundo económico de ese sector de Europa, teniendo en cuenta que muchos de estos expedicionarios, algunos perdieron la vida, otros se quedaron, buscaron su libertad y empezaron a trabajar por sus propios medios, otros se quedaron como esclavos y no regresaron a sus territorios. Esto hace parte de lo que concierne a las cruzadas, que es nuestro tercer tema. ¿Qué tenemos aquí como objetivo? ¿O qué tenían como objetivo aquí los cruzados? Recuperar los territorios cristianos tomados por los musulmanes. También buscaban afianzar el poder del Papa, y algunos pues agradecer a Dios por las cosas recibidas, por los favores recibidos, y también buscando el perdón de los pecados. Esto en cuanto a el tema de las cruzadas. En la próxima emisión del área de sociales para el grado séptimo pues estaremos hablando también de algún tema que se nos ha quedado del mundo medieval, que hace relación al mundo asiático. Hablamos de China, hablamos de Japón, y también hablamos del territorio africano. Como el tiempo en la radio es oro, pues hoy hemos finalizado nuestro espacio. Algunas inquietudes, ya saben, deben hacerla a través de nuestras líneas telefónicas, a través del WhatsApp de cada uno de los docentes, para así darle claridad a algún tema que se nos haya quedado, alguna cosa que no hayamos entendido, algún tema que no haya quedado con claridad, lo podamos explicar. Es un tema bastante extenso, porque aquí también se habla de la formación de los reinos europeos, y cuáles fueron los reinos más importantes, que hablamos del reino de los suevos, el reino de los vascos, el reino de los visigodos, también del reino de los ostrogodos, de los burgundios y el reino de los francos, que hace parte también de este tema que tiene que ver con el mundo medieval. 11 de la mañana, 29 minutos. A ustedes en casa, a nuestros estudiantes, padres de familia, a nuestros compañeros docentes, a nuestro rector, a la directiva de Qué Buena, mil gracias, y si Dios lo permite, mañana estaremos con otro programa con relación a lo que tiene que ver con el colegio en casa. Ya les estaré indicando cuál es el área que estará
en el día de mañana para que ustedes en casa estén pendientes de las actividades y puedan estar listos para tomar apuntes de los temas que se estén entregando aquí para que estén al día con cada una de las áreas que se estén llevando a cabo. Para el día de mañana, que es el día 23, le corresponde al área de español. Ahí se va a estar hablando sobre el Día del Idioma y también los docentes del área de español van a tomar en cuenta esta participación para que los estudiantes en casa pues tomen apuntes con lo que se relaciona a el Día del Idioma. Feliz día para todos. Gran saludo al colegio que... Desde Gigante Huila, tierra de la Ceiba de la Libertad, transmite Qué Buena 80.